Estamos en una de las etapas más frías que se conocen en la historia de la Tierra. Por mucho que pensemos que hace mucho calor. O sea, ahora mismo estamos en una etapa fría. Quiere decir que la tendencia natural es hacia el aumento de calor, hacia el aumento de la temperatura. Aumentará la temperatura a ritmo de la naturaleza. El problema es que la incidencia humana posiblemente esté acelerando ese proceso de calentamiento y no sabemos cómo va a responder la Tierra en cuanto al calentamiento. Si hablamos en el futuro de la evolución del paisaje, evidentemente el paisaje cambiará, pero se nos escapa por completo el factor tiempo. Ahora mismo sabemos que el macizo de Sierra Nevada se desplaza 2 milímetros anuales hacia el oeste. 2 milímetros anuales no es nada, pero en cuanto empieza a sumar cero a los millones de años, pues claro que el desplazamiento es importante. Pero ¿a dónde llegaremos? Bueno, de alguna manera nos interesa conservar lo que tenemos actualmente. De ahí el interés de declarar la zona como geoparque. La Tierra es viva, o sea, no se puede disociar en la Tierra geo de bio, ni bio de geo durante cientos o miles de millones de años. Es viva, es un todo y es sabia. El ser humano está catalizando ciertos procesos, pero son procesos que siguen su dinámica. Somos prescindibles, no va a pasar nada. Solo que la escala de tiempo para comprender que no pasa nada son cientos de miles y millones de años. Tenemos que darnos la perspectiva que tenemos de nuestra vida, que es un instante absurdo en la historia del planeta, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo estoy muy tranquilo. Tenemos que ser sanos, tenemos que tener conciencia, tenemos que cuidar las cosas. Solo faltaba por los que están por llegar inmediatamente. La Tierra se regula y siempre se ha regulado durante cientos de millones de años. En ese sentido no hay problema. Y en ese sentido, esta cuenca, la cuenca de Huesbaz, este entorno del norte de la provincia de Granada, tiene unos yacimientos, como hemos dicho, pero os voy a decir una cosa. Lo que hemos visto en los últimos 15 años es que hemos encontrado muchos yacimientos nuevos que no hemos ni empezado a tocar todavía científicamente por distintos temas administrativos. El potencial científico que tiene esto, después de 40 años de intensidad de investigación en cuaternario y en problemas antiguos, es brutal. Brutal a escala continental, no os hacéis ni idea. O sea, esto puede ser un motor de desarrollo científico con todas las derivadas social y cultural brutal en el tiempo. En ese sentido, la idea de geoparque es una idea también de empoderamiento de la sociedad, exactamente de los que viven en el territorio. En este contexto, lo conocéis, todo el norte de la provincia de Granada, montañas, cordilleras, unos llanos y unos valles encajados en un contexto geológico que es el cuaternario y un poquito más antiguo, ¿vale? Lo que hemos intentado con la idea de geoparque es que, y es buena idea, cuando tengamos la figura de UNESCO, es una idea muy buena, es que la sociedad que vive en el territorio, la gente del mundo rural, no viera como un impedimento histórico todos los barrancos y las cárcavas. Ahí está la historia geológica maravillosa, a escala continental, de este contexto. La gente que ha vivido aquí durante siglos ha tenido desarrollo social, económico y un poquito cultural, pero históricamente, en los llanos y en Las Vegas. Y lo que unía llanos y Vegas eran todos estos barrancos terribles para un labriego o un agricultor. Ahora eso es un recurso también. Toda esa superficie, barrancos, cárcavas, mesas aisladas, desérticas, es un recurso de futuro. En ese sentido creemos que la población lo ha entendido y creemos que la idea es buena. El geoparque, como tal, da igual, la configuración que tenga es un proyecto de futuro a largo plazo, sin parar, en continuo, yo creo que va a ser un éxito. Sea cual sea el desarrollo que se quiera hacer, porque ¿qué es lo que consigue? Es que la gente que vive en el mundo rural, que es el objetivo, sienta orgullo por cosas que eran un problema para ellos, vean que es un recurso más, no es la solución de los problemas, es un recurso más y que suma, sobre todo el geoparque lo que ha permitido es dar visibilidad a un montón de elementos de patrimonio y de desarrollo que estaban aislados uno a uno y ahora están en una matriz que permite darles visibilidad, escuchar, no solo a escala nacional, sino a escala internacional. Poco a poco irá creciendo, maduraremos la idea y el desarrollo, pero no puede ser sino positivo para cualquier territorio del mundo que tenga una figura de geoparque.
altiplano granadino realmente geológicamente se conoce como Cuenca de Guadix-Baza y ha sido probablemente la región de todo el continente europeo que ha experimentado los cambios más bruscos en los últimos 9 millones de años. Entonces pasó de ser, hace entre 9 millones y 7 millones de años fue un medio marino, era un brazo de mar que unía el Atlántico y el Mediterráneo. Después pasó a ser una sabana muy frondosa, en la época en la que se instalaron aquí los primeros homínidos, y finalmente ha pasado a este paisaje subdesértico que hoy podemos apreciar. Entonces, en un intervalo de tiempo tan corto, pocos paisajes han experimentado una transformación tan profunda. Cuando llegaron los primeros homínidos encontraron una zona que estaba ocupada por un gran lago en el sector de Baza, al que llegaba un río muy caudaloso procedente desde el pie de Sierra Nevada y que desembocaba en ese lago en torno al sector norte del Jabalcón. Ese lago tenía distinta extensión en función de cuál fuera el clima en el momento, pero fundamentalmente durante toda la etapa en la que vivieron los primeros homínidos, era un sistema bastante extenso con un clima parecido a la actual sabana africana en el Valle del Rif, en el este de África, un ambiente ideal pues, para instalarse un grupo biológico. La transformación ambiental más espectacular en la zona ha sido la transformación de ese ambiente de sabana y ese lago rodeado de una sabana en el subdesierto que hoy podemos ver. Y eso estuvo relacionado con un levantamiento hacia el norte de toda la región, impulsado por el ascenso de Sierra Nevada y de Sierra de Baza, que dio lugar a que el lago empezase a vaciarse hacia la cuenca del Guadalquivir. Ese es un fenómeno que se conoce como captura fluvial. A partir de ese momento que el lago se vació hacia el Guadalquivir, los mismos ríos que estaban rellenando de arena y de grava toda la cuenca, al tener muchísima más pendiente, puesto que el nuevo punto de referencia de desembocadura de esos ríos estaba 500 metros más bajo, esos ríos tomaron mucha más inclinación, mucha más pendiente, adquirieron mucha más velocidad sus aguas y fueron capaces de ponerse a erosionar lo que habían estado construyendo a lo largo de 6 millones y medio de años. Eso da lugar al actual paisaje de cárcavas o badlands, que es tan llamativo de la zona. Estamos en un intervalo intermedio hacia la evolución de la nueva situación. Lo normal es que en los próximos miles de años asistamos a una evolución de este paisaje hacia algo más desértico todavía que lo que tenemos ahora. Es decir, el paisaje tipo zona de dehesas de Guadix, que ahora apreciamos, es el que se va a ir instalando en toda la región, porque sin necesidad de que cambie el clima, toda la región está lo que se llama ahora fuera de su perfil de equilibrio y los ríos van a seguir encajándose a mucha velocidad, a una velocidad tal que no van a dar oportunidad a la vegetación de que estabilicen las laderas. Es decir, la situación de erosión actual no es exclusiva del clima, sino de su situación geológica y de su evolución geológica.
La cuenca de Guadix-Baza, toda esta comarca, bueno, pues es una de las cuencas intramontañosas más importantes. Además, pues tiene características especiales, se encuentra justo en el límite entre las zonas internas y las zonas externas de las Béticas, y eso hace que haya recibido materiales de distinta naturaleza, materiales metamórficos procedentes de Sierra Nevada y materiales más carbonatados, más calizos, procedentes de las sierras del norte. Y eso, bueno, ha ido creando a lo largo de los años pues distintos tipos de suelos. Ya hemos hablado de los suelos paleosuelos muy antiguos, los suelos rojos mediterráneos, también suelos con menor grado de evolución, pero mostrando pues, procesos específicos de dafogénesis, como por ejemplo la hidromorfía, ¿no? Esa alternancia de condiciones de oxidorreducción por periodos de encharcamiento y desecación debido pues, a esa formación de lagos que había anteriormente. También tenemos zonas en el altiplano con suelos muy carbonatados, que llamamos calcisoles, que han sido fuertemente erosionados y que incluso ahora las capas pues, más carbonatadas se encuentran en superficie, formando auténticas costras. Son suelos que son muy difíciles de poner en cultivo y ahora pues, se está tratando de revegetarlos. En las zonas más llanas encontramos las zonas que están bajo la influencia de los ríos, encontramos fluvisoles, también antrosoles, porque están muy manejados, muy modificados por la acción del hombre, y que son suelos más fértiles que se han puesto en cultivo. Además, en las zonas más deprimidas de la cuenca, pues, donde tenemos la acumulación de materiales que proceden de todos los procesos erosivos, que van ricos en nutrientes, en materia orgánica, pues se van acumulando junto a las riberas de los ríos, dando lo que ya en clasificación denominamos fluvisoles, ¿no? En clasificación de suelos. Y son suelos que se rejuvenecen constantemente, no pueden evolucionar mucho porque se forman por aportes periódicos de material que viene arrastrado por los ríos. Entonces son suelos que, como ya he dicho, pues, son fértiles, se pueden poner en cultivo y a veces se encuentran modificados por las actividades humanas. Entonces es cuando los llamamos antrosoles, ¿no? Porque se encuentran modificados en sus características por actividades que realiza el ser humano encima de ellos. E incluso, y hablando ya de la particularidad de esta comarca, pues hay zonas que están bastante localizadas, las que encontramos suelos volcánicos. En concreto, cerca de Alamedilla, en la provincia de Granada, pues encontramos suelos que tienen características pues, muy parecidas a los suelos volcánicos que podemos encontrar en Canarias, ¿no? Son suelos que son difíciles de pisar porque tienen propiedades tixotrópicas y están formados por minerales amorfos que se fluidifican muy bien con el paso del agua, entonces hace muy difícil su manejo, su puesta en cultivo y ya digo que también incluso pisarlos. La geología de esta cuenca es relativamente sencilla, pues los yacimientos los tenemos en superposición, es decir, sabemos cuáles son más antiguos y cuáles son más recientes. Eso nos permite estudiar la evolución de las especies implicadas, nos permite también interpretar los cambios que ha habido en el medio ambiente en el pasado, que ha habido cambios importantísimos. Cuando las cuencas emergen, es decir, cuando ya pierden su carácter marino, son cuencas continentales y entonces son colonizadas por los mamíferos. Los más abundantes, como sucede en la actualidad, son los micromamíferos y los más fáciles de obtener. Pero antes decía, y vuelvo a insistir, se trata de yacimientos que
no corresponden al concepto clásico de yacimiento, es decir, cualquier capa puede contener micromamíferos y no son vistosos, no tienen mucho interés desde el punto de vista de la propaganda que se puede hacer. Pero en esta cuenca en concreto tenemos yacimientos desde hace unos 10 millones de años, básicamente hasta hace 600.000 años en un registro continuo que es de los mejores de Europa. Cuando empezamos a investigarlo, estábamos en una cronología próxima a los 2 millones de años, luego lo hemos cerrado en 2 millones de años de antigüedad, hay que irse muy atrás en el tiempo, ¿vale? Y hasta este yacimiento, lo que sabíamos científicamente en toda Europa occidental es que solo vivía especies, a través de las especies de mamíferos, fauna, lo que se puede considerar fauna autóctona exclusivamente europea de la época. Cuando nos pusimos a estudiar a través de la anatomía las especies, géneros y especies que había registradas y viviendo aquí hace 2 millones de años, vimos que una parte de las 24 especies de grandes mamíferos, un porcentaje de ellas, era fauna autóctona europea, lo que cabía esperar, lo que vivía aquí se sabía ya con yacimientos de Francia, de Italia, de Grecia, de Alemania, estaba aquí. Pero nos llamó la sorpresa de que un conjunto de especies que hemos identificado son de origen africano y están viviendo en esa época por primera vez en Europa, aquí en el sur de la península ibérica. Y otro conjunto de especies es de origen asiático, pero asiático, cuando hablamos de asiático nos referimos a la India y China en ese periodo de tiempo. Entonces están de 3 orígenes coexistiendo fauna en un lugar concreto del planeta y solo se ha encontrado este registro aquí y algo parecido en 1.800.000 años en el Cáucaso, en la República de Georgia, en un yacimiento que se llama Manisi. Es lo único que tenemos en común en el resto del continente europeo. Entonces, por eso es importante el yacimiento. ¿Por qué? Porque es el origen, es el ecosistema, nos está contando historias sobre el ecosistema, que es el origen de lo que ocurre luego en el resto del cuaternario de Europa. Todo lo que ocurre después en Orce, en Atapuerca, en un montón de yacimientos, 1 millón de años después de este ecosistema tan extraño, está verificado y está a partir de grandes mamíferos que coexisten, se veían la cara, se comían unos a otros, hace 2 millones de años, solo de toda Europa en Fonelas P1, que es una maravilla. Si a eso le añadís 2 factores más, que hemos llegado incluso a identificar especies que se habían extinguido millones de años antes en la Tierra y están todavía poblaciones viviendo aquí en 2 millones de años. Por ejemplo, las jirafas de cuello corto, que son paleotraguinos, que son parecidos a los ocópedes actuales, o lo último que hemos identificado y publicado, tortugas terrestres gigantes, de 1 metro y pico de altura de caparazón, que son animales que se supone que se habían extinguido medio millón de años antes, como poco, en toda Europa, por cambios climáticos. Las tortugas no aguantan las glaciaciones, no aguantan frío, las tortugas terrestres, se supone que estaban extinguidas en 3 millones y medio de años aproximadamente en Europa, y todavía hay una población residente comida por hienas. Hemos encontrado los huesos de las tortugas terrestres gigantes comidas por hienas en 2 millones de años. ¿Qué nos dice eso? Que sí, en el cuaternario, que empieza en 2 millones y medio de años, empiezan las glaciaciones progresivamente más intensas, los fríos, periodos secos y muy fríos. En el sur de la península ibérica, al norte de Sierra Nevada, en la cuenca de Guadix Baza, todavía se mantenían unas condiciones subtropicales, cuando en el resto del continente estaban las banquisas bajando y comiéndose, por ejemplo, Reino Unido. Entonces, maravillas hay en este registro y no hemos, sino como os comentaba antes, empezado a conocer a través de los fósiles los tesoros que están metidos en estas rocas. Casi todos los carnívoros que tenemos en el yacimiento de ballenas están en el yacimiento porque hace 2 millones de años eran jóvenes imprudentes que pasaban hambre. Venían al cúbila a intentar robar comida y salían perdiendo en la lucha por la comida, por los huesos, con tejido muscular, con grasa, con las hienas que estaban de guardería. Les mataron las hienas y dejaron los cadáveres sin comer porque el carnívoro, en principio, no come carnívoro. Lo mata para quitar competencia. Por eso casi todos los fósiles que tenemos de todos los carnívoros menos de las hienas son individuos jovencitos, subadultos o recién adultos que no tienen experiencia en la predación y venían aquí a intentar conseguir comida.
De mamut tenemos huesos de individuos jovencitos e infantiles. ¿Por qué? Porque en un yacimiento, imaginaos un canal de un río que está como, teóricamente, sabemos por geología que estaba de esta posición aproximadamente a medio kilómetro. Y por aquí venía como una especie de derivación de ese canal principal. Y en la llanura seca es donde está el cubil de llenas. Una llanura seca, las llenas no se mueven por agua, estaba seco, ¿vale? No es cuando hay crecidas. En el momento que estaban las llenas, esto era una llanura asociada a un canal con agua dulce, un gran río, se supone que bosque galería, y están aquí las llenas. Claro, aquí las llenas van trayendo restos de cadáveres frescos, Carroña no es comer animales con gusanos, es cada mañana o cada noche salir a lo que acaba de morir, carne fresca todos los días. Es una opción súper inteligente de la evolución. La hicieron las hienas y la hicimos los humanos durante 2 millones de años. ¿Vale? Súper inteligente. ¿Qué te puedes traer? Lo que puedes acarrear. ¿Tiene sentido que aquí haya un cráneo en este yacimiento, con este contexto en que haya un cráneo de un adulto, de un mamut? No. Primero, porque pesa mucho. Segundo, porque no tiene nutrientes. Tercero, porque para acceder al cráneo con una cortical así de gorda, para el cerebro, es absurdo. Aquí solo podremos encontrar un cráneo de un mamut adulto si un día pasando por la llanura, la llena no estaba, le dio un infarto y hizo el mamut, ¡pum!, y se queda así. Aquí que tenemos trozos de patas de jovencitos, de mamuts muertos por el paisaje, por la llanura. Las hienas iban, son súper potentes, son las hienas más poderosas que han existido en la historia de la Tierra, con capacidad masticatoria y masa corporal. Encontraban un mamut muerto, comían, cogían una pata o lo que sea con tejido blando, no solo van a por el hueso, traían, y aquí hemos encontrado huesos de jovencitos, de infantiles e incluso de fetos. Algún fetito de mamut de una hembra muerta, evisceraban, trajeron el feto completo para que se lo comieran las crías, entendemos, y quedan trozos de huesos de fetitos de mamut. Por eso puedes encontrar en este tipo de yacimientos, un cubil de llenas, huesos de animales de esa masa corporal tremenda, de animales jóvenes e inmaduros y fragmentos, o de fetos. ¿Qué encontramos de los antílopes? Unos animales con esta altura en la cruz y una hiena superpoderosa. Encontramos todos los huesos porque tenían cuerpos completos. Eso lo pueden acarrear. Cuerpos completos de gacelas, y aquí son comidas, las patas, las costillas, las vértebras, los cráneos, y lo que nos queda, como en el resto de animales, es la basura. Para ellos, entre comillas. Ya nos hemos alimentado, somos hienas y dejamos el resto. Orce, si por algo se caracteriza, es porque tiene la presencia humana más antigua del continente europeo. En el yacimiento de Barranco León hay un diente de leche, un diente deciduo, correspondiente a un niño o una niña que tendría entre 10 y 12 años de edad, que constituye el elemento humano más antiguo del continente europeo. Junto a él también aparece una gran cantidad de industria lítica, que es obra de estos primeros homínidos que ocuparon el territorio del sur de la península ibérica, y más concretamente los yacimientos de Orce, hace 1.400.000 años. ¿Qué era lo que buscaban estos homínidos cuando fracturaban la roca en pos de lo que nosotros encontramos? Pues buscaban básicamente tener filos cortantes con los cuales procesar los cadáveres de la gran fauna que también habitó aquí a ese tiempo. No solo nos encontramos industria lítica para cortar, sino que también encontramos otra para fracturar las propias lascas, para obtener las propias lascas, pero también para fracturar huesos para obtener la médula ósea. Una cuestión también interesante de los yacimientos de Orce y de la asociación faunística son los tigres dientes de sable. Lo que se ha propuesto, la interpretación que se ha hecho sobre estos tigres dientes de sable, en particular de uno que se llama Megantherium whitei, es que tendría una gran capacidad para matar y una más reducida capacidad para procesar esos cadáveres. Cuando tú matas por encima de lo que puedes consumir, estás liberando muchísima carroña que luego puede ser aprovechada por otros agentes que participan en la cadena trófica. En este caso, los carroñeros, y entre los carroñeros, los humanos. Nosotros los humanos, si por algo nos caracterizamos también, es por los fuertes lazos sociales que establecemos. El valor de los humanos en aquel momento no era el individuo, sino que era el grupo.
Hay que tener en cuenta que nosotros físicamente estamos muy limitados si nos comparamos con otras especies, por tanto, de alguna manera tenemos que equilibrar esa falta de características que hacen que tu cuerpo te permita defenderte, que tu cuerpo te permita atacar. En nuestro caso, es el grupo el que actúa como compensación a esas limitaciones corporales que tenemos. Somos capaces de habitar el sur de Europa porque en aquellos momentos las condiciones climáticas eran bastante distintas a las actuales. Hoy día tenemos unas temperaturas muy extremas en verano y en invierno, hace mucho frío en invierno y bastante calor en verano, y la sequedad es bastante importante. En aquel momento no, en aquel momento sabemos que la lluvia era más del doble que la actual, eso por un lado, y por otro lado sabemos que los inviernos eran sensiblemente más cálidos que en la actualidad. Eso por un lado. En segundo lugar, el tema de la ruta de dispersión, que es algo que es muy importante para la comunidad científica internacional. Efectivamente, estamos muy cerca del norte de África, pero los conjuntos faunísticos del norte de África y los conjuntos faunísticos para esta cronología en el sur de la península ibérica son muy diferentes. Eso apunta a que la ruta de dispersión no fue por el norte de África, sino que tuvo otro camino. Se acaba de descubrir hace 3 meses, en el mes de julio, se descubrió un yacimiento que está cambiando la perspectiva que tenemos de la primera dispersión de los homínidos fuera de África, que es un yacimiento en China que se llama Changcheng y que tiene 2,1 millones de años de antigüedad. Anteriormente se pensaba que la salida fuera de África había acontecido hace 1.800.000 años. Hemos retrasado de manera considerable esa salida, pero también el tema de la ruta, porque ahora cobra más sentido, si cabe, que la ruta fuera primero hacia el norte y luego hacia el este. Los yacimientos siguientes fuera de África tienen una cronología bastante más reciente. Dimanisi, que es el más antiguo, 1.800.000 años. Orce, Barranco León, que es el yacimiento más antiguo con presencia humana en la parte occidental del continente europeo, 1.400.000. Y hay que tener también en cuenta el aporte asiático que tiene la fauna que estamos recuperando en estos yacimientos. Es verdad que hay fauna africana muy interesante, pero también hay fauna asiática. En definitiva, lo que pone de manifiesto el registro actual es que estos movimientos no fueron tan simples como en un principio pensábamos, y que nosotros tenemos que entender la dispersión de los humanos como fruto de una dispersión faunística mayor. Nosotros no estábamos aislados en ese episodio, no nos marcamos un objetivo de llegar a ningún sitio, sino que conforme se fueron ampliando las posibilidades de hábitat para distintas especies, entre ellas los humanos, fueron ocupando ese territorio. Bueno, primero hay que situar, ¿no? Es decir, el fenómeno megalítico de la cuenca de Guadix, que es donde nos encontramos, forma parte del fenómeno de una de las grandes comarcas, de las grandes regiones megalíticas que es Europa Occidental, ¿no? Y dentro de esta gran comarca, de gran región megalítica, el megalitismo de esta cuenca, de la cuenca de Guadix, tiene un especial peso, una especial importancia, dado que pasa por ser una de las mayores concentraciones de sepulturas megalíticas conocidas en toda Europa Occidental, ¿no? Ahora mismo podemos estar hablando que en la cuenca conocemos en torno a unas 400, a más de 400 sepulturas megalíticas, ¿no? que se concentran muy especialmente a lo largo de este valle, del valle del río Gor, pero que podemos encontrarlas en otras muchas localizaciones en la cuenca de Guadix, ¿no? Por tanto, es un fenómeno de enorme relevancia, ¿no? De enorme relevancia por
el volumen de sepulturas por la concentración de sepulturas. Bueno, la información fundamental que tenemos a la hora de aproximarnos, ¿no?, al estudio o a la cronología y temporalidad del fenómeno megalítico ya específicamente, ¿no?, en estas comarcas, procede fundamentalmente de las recientes excavaciones que se han hecho en la necrópolis de Panoría, ¿no? Las dataciones radiocarbónicas que se han hecho como resultado de las investigaciones desarrolladas en este sitio, ¿no?, sitúan que los primeros enterramientos que se realizan en sepulturas megalíticas en esta comarca se sitúan aproximadamente a mediados del cuarto milenio antes de nuestra era, es decir, hace aproximadamente unos 5.500 años, ¿no? Y los enterramientos más recientes se producirían en los primeros siglos del segundo milenio antes de nuestra era, ¿no? Aproximadamente estaremos hablando de hace unos 4.000 años, ¿no? En el caso de la necrópolis de Panoría estaríamos hablando de un periodo de uso de entre 1.000 y 1.400 años, ¿no?, lo que demuestra, ¿no?, que estaríamos ante un sitio ritual y funerario de una enorme longevidad, ¿no? Probablemente uno de los sitios de mayor pervivencia ritual por supuesto, de la península ibérica e incluso de Europa, ¿no? Entonces, es un fenómeno que se sitúa cronológicamente en ese marco, aunque también las dataciones radiocarbónicas, ¿no?, nos permiten avanzar en dos líneas diferentes, en dos sentidos diferentes. Por una parte, muestran que las diferentes sepulturas, ¿no?, las diferentes sepulturas que componen o que forman una necrópolis o que forman un cementerio, no se construyen a la vez, al contrario. Es decir, existen importantes diferencias cronológicas en la construcción de esas diferentes sepulturas. Estamos hablando de diferencias incluso de cientos de años, ¿no? Lo que implica que los grupos humanos que habitaron estas comarcas, ¿no?, fueron construyendo de manera progresiva, ¿no?, estas sepulturas, ¿no? Otro elemento igualmente relevante es la enorme diversidad en el periodo de uso de estas sepulturas. Existen desde sepulturas que apenas se han sido usadas durante unas décadas, a sepulturas que han sido utilizadas de manera recurrente durante cientos de años, incluso a sepulturas que han sido reutilizadas tras largos periodos de inactividad funeraria. Digamos que tenemos una diversidad que apunta, ¿no?, hacia una enorme complejidad ritual y funeraria, ¿no?, en donde tenemos desde sepulturas utilizadas durante escasas décadas, sepulturas utilizadas durante largos periodos de tiempo, a necrópolis, donde las sepulturas se van incorporando y se van construyendo a lo largo también de enormes periodos temporales, ¿no? Por tanto, de alguna manera, la aproximación que podemos hacer a la cronología y temporalidad de este fenómeno nos implica o nos habla, nos indica, ¿no?, que estamos ante un fenómeno de enorme relevancia en cuanto a su perduración temporal, ¿no? En realidad asistimos en los altiplanos orientales de Granada durante la prehistoria reciente, durante los milenios tercero y segundo antes de nuestra era, a un proceso cultural que tiene una importancia determinante en la historia de la humanidad. No es cualquier cosa, es uno de los procesos más importantes para llegar al estado en que estamos en la actualidad. Este proceso se inicia con pequeños grupos de cazadores-recolectores o de agricultores neolíticos itinerantes que viven en campamentos y comienza con la sedentarización de estas poblaciones en el territorio y con la aparición de una organización territorial mucho más compleja, con centros que controlan políticamente grandes áreas de territorio, como puede ser el caso de las angosturas de Gor en los altiplanos de Guadix o el Cerro de la Virgen de Orce en los de Baza y Huéscar. Estamos ante un proceso sobre todo de desarrollo de la desigualdad social. ¿Cómo se inicia? Pues con una intensificación agrícola que parte en el Neolítico reciente de la sedentarización y de la utilización del arado,
y que crea una cantidad enorme de excedentes que son controlados y apropiados por segmentos muy concretos de la sociedad, de forma que que aparecen una serie de élites que dirigirán todo el proceso y que controlarán económica y socialmente al conjunto de la población. El Cerro de la Virgen de Orce es un yacimiento extraordinario con una secuencia estratigráfica de más de 3 metros de altura en algunas zonas y con unas estructuras muy potentes, y además cuenta con un centro de interpretación novedoso que ha sido inaugurado hace muy pocos días, ¿no? En ese sentido es un yacimiento digno de ver y se caracteriza por una serie de elementos que son sensacionales. Primero, por una arquitectura de adobe, viviendas que tienen su alzado en adobe, de planta circular, de grandes dimensiones y que están cerradas por una muralla. En concreto existe una acrópolis con lienzos de fortificación que alcanzan los 2,5 metros o 3 metros de altura y que además tienen una técnica arquitectónica muy especial, que es la utilización de la piedra con barro formando una espina de pez, que es una técnica arquitectónica que, aunque vemos en otras zonas del Mediterráneo, también es muy característica de la cultura de los millares en el sureste de la península ibérica y en la Alta Andalucía. Esta fortificación es extraordinaria, pero ofrece también el Cerro de la Virgen otros aspectos relevantes, como pueden ser una producción de cerámica campaniforme durante el cobre reciente de extraordinaria magnitud. Son cientos y cientos de vasos campaniformes y de cerámica, otros tipos de cerámica con decoración campaniforme, que nos indican cómo este tipo de cerámica, que se utiliza fundamentalmente por las poblaciones de mayor estatus social, está producida y controlada en los grandes asentamientos centrales, en aquellos poblados que funcionan como auténticos centros y que controlan políticamente un territorio, creando unas relaciones de dependencia muy fuertes con los demás poblados o asentamientos de la región. En este sentido, el Cerro de la Virgen de Orce es quizás en toda Andalucía el yacimiento que ofrece un conjunto de cerámica campaniforme más importante. Aparte de esto, no pierde protagonismo este yacimiento o este asentamiento en el siguiente periodo cultural, durante la Edad del Bronce. Con la cultura de alargar, el Cerro de la Virgen de Orce sigue siendo el centro político más importante de toda la región, de que dependen multitud de pequeños asentamientos. Y ello viene definido también por la aparición en los niveles superiores de tumbas monumentales, de tumbas con una arquitectura absolutamente monumental situadas dentro de las viviendas o dentro del hábitat al exterior de las mismas. Estas sepulturas, por ejemplo, utilizan la mampostería, creando cámaras de mampostería con postes embutidos de unas dimensiones amplísimas. No tienen parangón, no tienen semejanza a ninguna de las otras sepulturas argáricas de la zona. Bueno, Castellón Alto no es un gran asentamiento como el Cerro de la Virgen de Orce. Se trata de un pequeño poblado de campesinos que corresponde al último periodo importante del segundo milenio, la cultura del Algar. La cultura del Algar implica en principio un cambio radical en los planteamientos de carácter social y de carácter económico en la región. Se consolida la desigualdad social, se crea una sociedad piramidal en cuya cúspide se sitúa lo que llamamos la aristocracia argárica, y se generaliza el uso de la violencia. No hay ninguna sociedad en la península ibérica hasta la época del Imperio Romano en que la coerción haya alcanzado un grado tan alto y
el control sobre no solo las poblaciones dependientes, sino las propias poblaciones de los poblados principales, se haya generalizado de tal modo. De esa forma tenemos una aristocracia y unas élites que viven estupendamente, que tienen unas condiciones físicas, según los estudios anatómicos que realizamos de sus restos esqueléticos hallados en las sepulturas, excelentes, que han trabajado físicamente muy poco y sin embargo han tenido una dieta alimenticia fantástica por los estudios de isótopos que realizamos sobre sus huesos y que nos muestran exactamente las características de la dieta, y una población que a grandes rasgos y en un tanto por ciento muy alto, más de la mitad de la población, están controlados y viven bastante mal. De hecho, los parámetros que nos ofrece la población argárica a nivel físico son inferiores, menor altura, más cantidad de enfermedades, muchas más patologías relacionadas con la violencia que los parámetros que ofrecen otras poblaciones periféricas que teóricamente tienen un grado de desarrollo social inferior y que, por supuesto, tienen un control técnico también distinto, diferente al de la cultura de Largar. Estoy hablando, por ejemplo, de un área que conocemos muy a fondo, como es la Edad del Bronce de La Mancha. Uno de los yacimientos característicos de esta época es el Castellón Alto, que estuvo en uso muy poco tiempo, aproximadamente unos 150 200 años, por las dataciones, las numerosas dataciones de carbono 14 con las que contamos para este asentamiento. Sabemos que se ocupó entre el 1750 y el 1550, pero en él no vivieron más de 100 o 150 personas. Hay un momento de expansión demográfica en las fases más recientes, pero nunca se alcanza un número mayor de 150 personas en función de las viviendas que existen en el asentamiento. En la cultura de Largar se termina, no de forma abrupta, sino poco a poco, al entrar en una crisis impresionante durante el periodo que denominamos Argar tardío o Bronce tardío, aproximadamente entre el 1600 y el 1300 antes de nuestra era. El Castellón Alto se abandona cuando se inicia este Bronce tardío, ya digo, hacia el 1550, unos 50 años después del inicio de este último periodo, y vivimos una crisis muy importante en que se descompone prácticamente la cultura de Largar y desaparece sin que tengamos una explicación demasiado consistente. Se trata de una crisis social y económica muy potente, pero no podemos todavía saber las causas explícitas. Fundamentalmente debieron de ser sociales, que dieron como resultado la desaparición total de la cultura de Largar. Poco más tarde aparecen otros asentamientos que normalmente se construyen en novo, en algunas ocasiones en los grandes centros, por ejemplo, muy cerca de Granada, en el Cerro de la Encina, se ubican sobre los yacimientos más importantes de la cultura de Largar, pero son asentamientos radicalmente distintos. En otras ocasiones, ya digo, se fundan de manera independiente al poblamiento de la cultura de Largar y organizan una red territorial también muy distinta a la que existía en la cultura de Largar. La cultura de Largar, en las zonas de valles fluviales, en las zonas más posibilidades agropastoriles, se localizan dentro de la depresión de Baza o de Huéscar, cada 4 o 5 kilómetros un asentamiento argárico. Ahora no, ahora están mucho más distanciados unos asentamientos de otros y rompen con el urbanismo y con cualquier otro elemento de cultura material que nos recuerde a la cultura de Largar. O sea, hay una ruptura de manera totalmente radical entre el bronce pleno y tardío
o sea, la cultura de alargar, y el bronce final del sureste, que es como definimos a esta nueva cultura que marca el final de la prehistoria en esta región y en toda Andalucía. ¿Qué tipo de asentamientos? Tenemos uno muy cerca, el Cerro del Real, al que pertenece la necrópolis de Tutuji, que es un gran asentamiento ibérico y romano, pero que hunde sus raíces en el bronce final, que es un asentamiento fundado en Novo durante el bronce final, que mantiene una ocupación continua hasta época islámica, prácticamente, hasta que termina la antigüedad tardía. De entrada hay que entender que frente a las teorías que se planteaban hace 50 o 60 años de que los íberos eran poblaciones que venían sea del norte del sur de Europa o sea del norte de África, no, los íberos son una evolución interna de las propias sociedades del bronce final que, como os decía anteriormente, es decir, se trata de poblaciones que en contacto con los fenicios van progresivamente jerarquizándose, complicándose, por así decirlo. Adoptan no solamente las formas físicas que hemos visto con anterioridad, sino algunas formas estructurales, sociales y culturales. Eso hace que las sociedades ibéricas, por oposición a las sociedades del bronce final, son sociedades mucho más complejas. Por ejemplo, suelen estar gobernadas por aristócratas. No parece en principio que exista el esclavismo, no quedan claras esas ideas, porque eso es muy difícil de detectar en el registro arqueológico. Pero sí sabemos que hay una alta especialización de carácter artesanal. A diferencia de los periodos anteriores, cuando en este momento, en época ibérica, una persona se dedica a la metalurgia del hierro, se dedica a la metalurgia del hierro a tiempo completo. Cuando se dedica a la alfarería, se dedica a la alfarería a tiempo completo. Hay una verdadera especialización. ¿Eso qué produce? Cuando tú tienes un grupo de personas que necesitan comer y por tanto necesitan generar una cantidad de comida por día, si hay una persona que no genera comida, alguien de los que está generando comida tiene que generar la comida correspondiente a esa persona que no la está generando. Por tanto, eso implica que el proceso, de momento en que surge una sola especialización en un grupo cultural, a partir de ese momento, digamos como una especie de caída de dominó, se van generando todas las especializaciones colindantes, de modo que al final nos encontramos con una sociedad un poco atomizada desde ese punto de vista. No obstante, no parece que haya una excesivamente marcada diferencia social. También es verdad que estamos hablando de una sociedad que surge más o menos en torno al siglo VII, VIII antes de Cristo y que desaparece con la conquista romana, prácticamente 800 años más tarde. No hay que ser un genio de la arqueología para considerar que esa cultura no es igual durante todo ese periodo. La cultura va evolucionando, igual que lo hacemos nosotros hoy en día. No hay culturas que estén encerradas en su propio espacio, totalmente aisladas. De momento que una cultura está en contacto con otras culturas, cambia constantemente, por tanto, ciertas realidades que podemos observar en el siglo VII no las vamos a poder observar en el siglo I a.C. En esos 700 años hay cambios interesantes e importantes. Por ejemplo, generalmente se suele mencionar que la sociedad ibérica es una sociedad muy guerrera, porque aparece armamento. No es necesariamente así. La aparición de armamento no nos lleva directamente a considerar que la sociedad es guerrera. ¿Por qué? Porque la principal actividad económica de esas sociedades es la agricultura, es la ganadería, y es el comercio fundamentalmente, la artesanía y como consecuencia de esa artesanía el comercio. Por tanto, la guerra no es una actividad económica fundamental, por eso no se puede hablar de que realmente sean sociedades guerreras. ¿Qué papel juega en ese sentido el tema de las armas que encontramos frecuentemente en las tumbas? Algo tan sencillo como la identificación del individuo. Hay una cosa que en todas las sociedades funciona, que es lo que se llaman los ritos de paso. Cuando tú naces, al nacer hay que reconocerte como miembro del grupo. Pasan unos años y empiezas a asumir una serie de responsabilidades. A veces hay un espacio intermedio que es entre la niñez y la adolescencia, que a veces se puede ritualizar o no, y por tanto, pues se te presupone una mayor capacidad de identificación como individuo, pero aún no eres individuo de pleno derecho. De alguna forma tiene que haber algún ritual que te integre a ti dentro de esa sociedad como miembro de pleno derecho. Y eso se hace por 3 pasos. Un paso que es la segregación, otro que es la limación y otro que es la agrupación. Esos 3 pasos los pasamos sistemáticamente, valga la redundancia, cada vez que hacemos ese rito de paso. En el caso del mundo ibérico, posiblemente la falcata, la función que tenga es identificar
a una persona que siendo adolescente ya pasa a miembro de pleno derecho de la sociedad. Tan es así que eso también lo vemos reflejado en las tumbas, en las necrópolis, que es el nombre que conocemos como cementerios, el nombre técnico que utilizamos los arqueólogos para los cementerios. Es curioso que no es muy frecuente que encontremos niños en los cementerios ibéricos. ¿Por qué? Porque un niño no es un miembro de pleno derecho de la sociedad. De momento que no es miembro de pleno derecho de la sociedad, no tiene derecho a ser enterrado exactamente igual que los demás. Porque no puedes desarrollar o no puedes proyectar sobre él la totalidad de los rituales que son necesarios para llevarte como debe ser al otro mundo. Los nombres de estas tribus ibéricas, bastetanos, contestanos, edetanos, oretanos, las conocemos gracias a textos de escritores generalmente grecolatinos. Y cuando digo grecos, son grecos muy tardíos, es decir, realmente son griegos como Estrabón que trabajaban a la orden de los romanos. Y la mayor parte de la información viene de época romana. ¿Qué es lo que sucede? Cuando los romanos llegan aquí, se encuentran después de la guerra con los cartagineses, se encuentran con un espacio que no tienen muy claro cómo van a controlar administrativamente porque no tienen experiencia todavía fuera de la península itálica. Entonces, tienen que generar un modelo de explotación y administración de un territorio. Con lo cual, lo primero que hacen es, antes de crear lo que conocemos tradicionalmente como provincias, lo que hacen es trasladar el modelo de la ciudad de Roma, que se divide en regias, lo trasladan a la península ibérica. Entonces crean regiones. Y las regiones no las nombran en relación a la identificación de esas tribus, sino en relación a los espacios centrales que ellos entienden como puntos que articulan todo un territorio. Y Basti es un punto que naturalmente articula un territorio muy vasto. No hay que olvidar que Basti está prácticamente casi en la cabecera de un río muy importante que es el río Almanzora, que va a dar con sus aguas al Mediterráneo, en Villaricos. Evidentemente, cuando los fenicios fundan ese punto, la función que tiene ese punto, por supuesto, es la navegabilidad del mar de Alborán, pero también la penetración hacia el interior y conseguir comerciar con las comunidades que vienen en el interior. En ese momento, las comunidades más importantes que tienen más capacidad productiva se sitúan en el Alto Guadalquivir, porque el Alto Guadalquivir es una zona extraordinariamente feraz desde el punto de vista de la agricultura y además tiene Sierra Morena, una zona muy buena desde el punto de vista de la metalurgia, de la minería, quería decir, minería básicamente de plata y también de hierro. Y eso es lo que están buscando ellos. ¿Qué es lo que pasa? En ese camino hacia el interior, el punto más importante, el vértice más importante geomorfológicamente es Baza, porque desde Baza tú puedes o articularte hacia el norte, yendo de nuevo hacia el levante, articularte hacia el Alto Guadalquivir o bajar hacia Guadix y llegar hasta la Vega de Granada. Y además te encuentras en el centro de un territorio que no es muy feraz, pero tiene también su rentabilidad, hasta tal punto que, por ejemplo, nosotros hemos documentado que en la Sierra de Baza se explota hierro y oro ya en época romana. Es bastante probable que se hiciera con anterioridad, aunque los testimonios, dada la naturaleza del tipo de metalurgia y de actividad minera que realizan los romanos, es muy destructiva, por tanto todos los restos anteriores habrán desaparecido. Pero en todo caso, eso demuestra que Basti es, sin ninguna duda, la articulación más importante del territorio. Pero en época ibérica no tenemos ninguna garantía de que aquello fuera un territorio político homogeneizado. Es decir, que Basti, Baza, Acci, Guadix, Tutugi, Galera, Arquilaquis, Pueladón Fadrique, fueran ciudades de un mismo espacio, de un mismo territorio, con la misma, homogeneidad política. De hecho, sabemos que no fue así, porque si tú tienes un Estado, o a la totalidad del Estado le conviene una política externa o no le conviene. Cuando llegan los romanos, ¿qué sucede con esa Bastetania, con ese territorio que llamamos Bastetania? Pues que algunas ciudades se hacen afectas al mundo romano y siguen conviviendo con ellas. Pues justo las que he mencionado: Acci, Guadix, Basti, Baza, Tutugi, Galera y Arquilaquis en Pueladón Fadrique. Pero del resto de los yacimientos que fueron importantes en esa época, de lo que no conocemos su nombre. ¿Por qué no conocemos su nombre? Porque cuando llegaron los romanos no estaban dispuestos precisamente a colaborar con ellos. Se revolucionaron contra ellos, se levantaron contra los romanos y por tanto fueron castigados y totalmente arrasados. Cuando llegan los romanos, el territorio se articula con lo que ya existe. Es decir, los romanos vienen de nuevas,
no conocen muy bien el territorio y tienen que amoldarse a lo que hay. Luego, cuando ya no controlan la situación y sobre todo cuando controlan los recursos de cada territorio, es cuando dicen reestructurar el territorio en sí. Y se dan cuenta que Guadix, a diferencia de Basti, tiene un potencial económico mucho más importante por dos motivos. Primero, porque permite una mayor accesibilidad hacia el sur, y en segundo lugar, porque tienes al lado Sierra Nevada, que es, si cabe, mucho más rica desde el punto de vista de la minería, sobre todo del hierro. Es decir, no podemos olvidar que es importante la plata, que es importante el oro, pero el hierro es fundamental, porque con oro y plata tú puedes comerciar, pero con hierro fabricas armamento, fabricas herramientas, fabricas todo lo que es necesario para que tu tecnología se desarrolle. Es imposible pensar en una legión si el hierro no lo tiene bajo control. Y eso provoca que a la larga decidan bascular la, por así llamarlo, capitalidad del territorio hacia Acci. Hasta tal punto que no es una ciudad normal, es una ciudad que tiene un estatus jurídico superior a las que tienen la mayor parte de las ciudades de la península ibérica. Es una colonia de derecho itálico. Por tanto, está muy reconocida como ciudad, prácticamente al mismo nivel que Roma, a diferencia de Basti, que no deja de ser lo que se denomina una ciudad estipendiaria, es decir, una ciudad que paga impuestos y poco más, pero no tiene un estatus tan importante, precisamente por eso, porque bascula hacia una zona que tiene un gran potencial. Eso además se retroalimenta, es decir, Guadix se refunda, no es una ciudad romana creada de las nada, existe una ciudad ibérica y va evolucionando hacia la ciudad romana. Se plantea la posibilidad de que en un momento determinado hubiera un conjunto de militares importantes que se hubieran establecido en la ciudad una vez que hubieran dejado las armas, y eso hubiera provocado que la ciudad hubiera crecido bastante más, no cabe la menor duda. Pero eso también es interesante decir que no podemos tampoco dejarnos llevar por la idea de que cuando llegan los romanos se arrasa todo y se hace una nueva cultura. Primero, llegan pocos romanos, porcentualmente siguen siendo las poblaciones indígenas las que son más importantes numéricamente, y de alguna forma, a pesar de que es el mundo romano el que se impone, el mundo romano también se deja amoldar un poco a las características de esas ciudades tal y como son anteriormente. De hecho, en las excavaciones de Guadix, que yo mismo pude desarrollar con Antonio López hace ya bastantes años, veíamos cómo en algunos barrios la estructura urbana del barrio era igual en época romana que en época ibérica. No habían variado. ¿Qué habían hecho los romanos? Pues primero dejar que los ibéricos siguieran viviendo en Acci. Los irían romanizando, les irían formando a aprender latín, a aprender la legislación, a comportarse como romanos y, digamos, urbanísticamente harían 2 o 3 reformas, un foro, porque eso hace que la ciudad sea romana, crear 4 templos y reformar un poco la muralla, un poco más. El altiplano es quizás un poco el paisaje menos conocido por parte de la ciudadanía.
Granada es famosa por la sierra, por la Alpujarra, por su costa tropical. Sin embargo, se nos escapa no solamente que tenemos en este mismo espacio un paisaje que casi nos recuerda a África, sino que además en este paisaje, modelado en los últimos 2 millones de años, el hombre que ha estado presente nos ha dejado un riquísimo patrimonio arqueológico, histórico, artístico, un patrimonio que poco a poco hay que intentar dar a conocer y que realmente la ciudadanía consiga comprenderlo y conocerlo. Cuando se plantea un tema tan transversal como es estudiar un paisaje, un escenario como el altiplano, te das cuenta realmente de la gran cantidad de investigadores, del gran potencial científico que tiene nuestra universidad y cómo en distintos campos, en distintos ámbitos, siempre hay alguien que colabora, alguien que aporta su grano de arena, y con todas esas aportaciones se ha construido esta sencilla historia, la historia de un paisaje, la historia del altiplano, donde hay una característica que es muy especial, y es que tenemos los primeros seres humanos de la península ibérica y hemos podido seguir su trayectoria a lo largo de la prehistoria, la edad del cobre, la edad del bronce, la edad del hierro, hasta desembocar en el mundo romano, donde se acaba la exposición, aunque la historia de la presencia del hombre en este espacio va a continuar 2000 años más.